El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:18, lo que es de ignorancia este contertulio. Le acabo de preguntar a mi contertulio cuál es la ciudad de las 7 colinas. Es Guaranda. Saludos cordiales hasta allá. Santiago Vizcarra nos escribe, ¿no? Nos dice saludos desde la ciudad de las 7 colinas. Abrazos a la provincia de Bolívar. Hoy me voy para Bolívar. Ahí estás por allá, ¿no? Sí, hoy me voy. Saludos también a Manta. Desde allá nos escribe Daniel Ortega. Saludos a todos quienes ya se están sumando. Reportes y sintonía desde diversos sectores de nuestro país. También en el exterior siempre tenemos esos reportes. Nos escuchan igualmente a través de televisión y de radio en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Majestad Televisión y, por cierto, la transmisión del Facebook Live. Saludos a Cayambe, nos reporta el querido colega y amigo Jorge Maldonado Morales. Saludos, querido George. 5 grados centígrados la temperatura en el cantón Cayambe. Sensación térmica nos dice 2 grados centígrados. Qué frío que debe estar haciendo en Cayambe. Para tomarse un chocolatito con muchísimo queso de hoja con tertulio. ¿Con cuántos quesos de hoja te tomas un chocolate? Con unos 4 siquiera, ¿no? Con unos 3 por lo menos, Yo 4 y unos 3 bizcochitos. Por lo menos. Saludos también a Manta, María Karina Ceballos, desde Londres. Qué gusto, Dan Sánchez. Muchas gracias por la gentileza. Saludos cordiales a todos. Gracias. Saludos desde Queens, nos dice Giovanni Romero. Qué gusto, qué placer saber que están sintonizándonos. También a mi tierra, Ambato, Saludos cordiales. Gracias, tocayo. Fabricio Acosta, que nos escribe. Abrazos a todos. También nos están escuchando en Boston. Muy bien. Boston, Massachusetts. Boston. En Boston. Muy bien. Mucho para comentar el día de hoy. Cerramos esta semana. Abríguese, bastante frío. Saludos también a Quevedo. Quevedo no tenemos señal abierta, pero nos escuchan a través de la magia del internet del Facebook Live. Gracias a Leonardo Quintero e igualmente a Macas, provincia de Morona, Santiago. Desde allá nos escribe Andy Ramírez. Saludos también a la Amazonía ecuatoriana. Muy bien. Desde Miami también, saludos a Iván Jaramillo. Qué gusto, desde Miami. Un abrazo. Qué chévere. Bueno, mucho para comentar. Usted trajo una lista, ¿no? Trae una lista de temas. O sea, hoy ha hecho la tarea del contertulio y ha venido anotando la lista de temas que quería hablar. Es que cada día me indigno más, te juro. Más indignado que los hijos del yugo. Cada día me indigno más. Ayer me di la molestia de anotar los temas. Pero que, digo, la mayoría o casi todos terminan confluyendo en lo mismo, en el manejo de la comunicación. Y nada, quería empezar aclarándole a alguien que ayer decía que nosotros estamos con una suerte como de resentimiento con los grandes medios. ¿En cuántos grandes medios trabajaste vos? A ver, ¿qué pasa? Yo trabajé en Telesistema o IRTS. Empezaste en Telesistema, Canal 4 de Guayaquil. Telesistema. Trabajé en Gamavisión. Trabajé en Teleamazonas. Trabajé en TC Televisión. Esos son los 4 grandes medios en los cuales he trabajado. Por cierto, del único medio que me despidieron fue de Gamavisión. En el año 99, y no fue por mi culpa. Fue por un viaje, se dañó una cámara, y resulta que ahí dijeron, se van los dos. Claro, pagaron. ¿Por qué se va el reportero? Porque es el jefe del equipo. Así pasó. ¿Ya? No tengo ningún problema en decirlo. Claro. Pero yo estoy resentido con ninguno de los grandes medios. Porque además, yo he trabajado, TC Televisión es uno de los grandes canales acá, y yo sigo considerando a TC como mi casa. Como mi casa. Es un canal que yo lo llevo, una empresa que yo además la llevo en el corazón. ¿Cuántos años estuviste ahí? 12 años. Bueno, en mi caso, yo empecé en RTU, que es un canal nacional, pasé a Canal 1, Canal Nacional, después a TC, Canal Nacional, y terminé en televisión en Ecuador TV, que es también Canal Nacional. De todos los medios renuncié, excepto de Ecuador TV, que ya pasó lo que pasó. Ya saben ustedes por qué salí de ahí. Por mediocre. Por mediocre. Exactamente, por mediocre me sacaron en medio de los aires de libertad. Entonces, no se trata de eso. Además, creo que nosotros ya superamos la etapa de... Sí. Acá nos sentimos muy cómodos. Creo que es... Además, profesionalmente, te hablo en lo personal, profesionalmente es en lugar en donde yo creo que más he podido desarrollar las pocas destrezas que tengo y habilidades, ¿no? Que no son muchas, pero que de vez en cuando las ponemos en práctica. Así que no se trata de eso. Además, los medios de comunicación hoy están atravesando una crisis de credibilidad muy fuerte, eso es indudable. Yo ayer hice una suerte de encuesta en Twitter y te voy a comentar sobre en qué tipo de organizaciones
y de instituciones cree la gente en este momento, o confía la gente, más confiar que creer. Twitter te da la opción de poner 4, ¿no? 4 instituciones, nombres, personas, marcas. No puedes poner más. Me hubiera encantado incluir otros. Ayer me decía Andrés Seminario, tenías que haber incluido a la Iglesia, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Yo siempre destaco que las Fuerzas Armadas son de las instituciones que mayor credibilidad tienen y mayor confianza. Pero solo te da 4 en Twitter. Y ponía al gobierno, al movimiento indígena, a los medios y a las universidades. ¿Por qué puse a las universidades? Porque me parece a mí que la academia siempre es un espacio súper amplio de debate, de conocimiento además, y porque creo que después de la crisis las universidades se convirtieron en actores fundamentales. Y yo no esperaba menos de la PUCE, de la Salesiana, de la Politécnica y de la Central, que lo que hicieron ayer, que fue una respuesta absolutamente contundente y muy formal y sobria a las declaraciones del ministro de Defensa, que consideraron las universidades fueron unas desafortunadas declaraciones de Jarrín, quien aseguró que las universidades durante la etapa de la crisis y las protestas se convirtieron en centros de acopio y de abastecimiento para los vándalos. Las universidades rechazaron esas declaraciones y yo aplaudo esa postura absolutamente coherente de los rectores de las universidades. Ayer le escuchaba al doctor Ponce, rector de la PUCE, quien decía estar indignado y que esa indignación también le hizo responder de esa manera. Me parece bien. Yo aplaudo que la academia también lo haga. Pero las dos instituciones en las que esta encuesta de Twitter, que además tiene un sesgo, ¿no? Porque votan tus seguidores y nuestros seguidores tienen un sesgo. Tienen un sesgo. Es verdad. Es una burbuja de más redes. Pero en esa encuesta, las dos organizaciones que más credibilidad o confianza tienen son las universidades y los indígenas. Cosa que me llamó poderosísimamente la atención, porque yo pensé que estaba calando muy fuerte, muy hondo, el mensaje de que los indígenas son vándalos, son violentos, son agresivos, se tomaron Quito, destruyeron Quito, etcétera, 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 que son relatos en los que yo no creo particularmente, porque yo siempre he destacado que las protestas indígenas jamás han sido violentas y que tienen códigos, más allá quizás de los desatinos o de los excesos que pudo haber cometido el dirigente Vargas durante aquella reunión de jueves en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde tenían ahí en su poder a varios policías y periodistas, cosa que es cuestionable. Pero los medios hoy están atravesando una crisis de credibilidad muy fuerte, muy fuerte. Y durante estos días hemos visto una serie de episodios bastante extraños. Ayer, por ejemplo, vi una entrevista a un legislador social cristiano, quien yo particularmente considero es un caballero. Yo nunca lo he entrevistado. ¿Nunca lo has tratado? No, nunca lo he tratado. Hay que invitarlo, a Henry Kronfle, hay que invitarlo. Y además me parece que ha desmenuzado de manera integral la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea. Ayer estuvo en un canal de televisión y me da la impresión a mí de que estamos ahora mismo presenciando, en mi caso con vergüenza digo, algunas entrevistas en las que el periodista se enoja cuando el entrevistado no dice lo que quiere oír el periodista con tertulio. Me parece una cosa de locos. O sea, hay que entrevistar únicamente a quienes comparten tus ideas, tu visión de las cosas. Y cuando no te responde lo que quieres oír, te enojas y le interrumpes y le refutas y con desconocimiento absoluto le contradices. O sea, me parece que los medios en serio están jugando un rol ahora mismo muy peligroso, porque cuando el gobierno empieza, dábamos lectura a la nota del Expreso, a emitir mensajes a la ciudadanía, que digo, en el fondo estoy de acuerdo. Ayer nosotros hicimos una entrevista, la última entrevista de la agenda de ayer fue para eso, para hablar de las fake news. Para hablar precisamente de las noticias falsas, de las fake news o paparruchas. Y de la incidencia de la comunicación digital que hoy tiene, ¿no? Exactamente. Me parece que nuestro invitado de ayer, que es chileno, no es ecuatoriano, chileno, pero es un especialista en estas materias,
Me parece que contribuyó a desmitificar y a aclararnos totalmente el panorama respecto de la incidencia hoy de la comunicación digital. Entonces, yo en el fondo de ese, más allá de las burlas y los memes y el chiste que ha provocado el tema de que se usa el sistema SMS, que digamos, ahora mismo es un sistema ya casi obsoleto, ¿no? Claro, en mi paquete de celular tengo como 1000 mensajes de texto dos. y no he usado ninguno. No he usado ninguno. Entonces, en el fondo yo estoy de acuerdo. Creo que hay que combatir las fake news, creo que hay que combatir los rumores, hay que combatir las noticias falsas. Pero ¿qué pasa cuando son actores políticos, cuando son algunos incluso periodistas? El Contertulio el otro día les puso de ejemplo lo que sucedió con relación a lo sucedido durante las elecciones en Bolivia y los rumores que fueron promovidos acá por periodistas, lamentablemente. Entonces, en el fondo yo estoy de acuerdo con la tesis del gobierno de combatir las noticias falsas, pero combatirlas de forma general, no solo cuando te afectan a ti como institución o como gobierno, sino cuando afectan, por ejemplo, a personas. Como cuando a ti te hicieron una campaña de desprestigio en redes sociales promovida por el mismo mercenario que opera detrás de un troll center. O como hicieron conmigo, con el programa y con uno de los auspiciantes del programa este fin de semana. O sea, creo que hay que combatir en general. Y ayer, yo sí me quedo con algo que nos dijo Andrés Silva ayer, ¿no? No es la mejor estrategia contratar un troll center, porque nos hemos dado la molestia además de revisar las famosas cuentas que promueve este señor González. Son cuentas creadas en 2019, en mayo, junio, septiembre, octubre. Son cuentas que tienen 10, 20, 30 seguidores, que no generan mayor viralidad. No es la mejor estrategia de comunicación contratar troll centers. Y si estás combatiendo las noticias falsas, los rumores y las mentiras, que te encargues tú de promover rumores, mentiras, insultos y acusaciones falsas, me parece que te hace caer en el mismo saco de los terroristas de la información a los que estás señalando. Ahora, seguramente lo van a negar, ¿no? Van a decir que nosotros no somos, que no sabemos de dónde sale, la típica. A ver, pero está claro, está clarísimo que hay, por ejemplo, un formato de comunicación, como tú bien lo has planteado. Está clarísimo, clarísimo. Que apunta a desprestigiar a determinados sectores, por ejemplo, se han fijado en nosotros. Pasa con la CONAIE. Pasa con la CONAIE. Desde el fin de semana, donde un gran medio de prensa publicó una nota con los patrimonios de los dirigentes indígenas, ¿no? Con los supuestos patrimonios de los dirigentes. Ahora resulta que es un pecado que un indígena tenga casa. Creo que se están sumando otros actores también a ese desprestigio. Salió una cuenta de Twitter que se llama @conayelix, que anuncia la publicación de un video que me imagino yo irá en la misma línea, ¿no? Tratando de desprestigiar a la dirigencia indígena. Claro, pareciéndose a los Primolix, a los Pelucolix, a los Capayalix. A los Capayalix. Los de Poli también había, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé qué tan acertada sea esa estrategia ahora mismo, ¿no? Y hablando a propósito de la crisis de credibilidad, que también la podemos sufrir nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de la verdad. No. Y habrá mucha gente que no comparte y no coincide. De hecho, hay un montón de gente que no coincide con nosotros, pero que vive enamorada de nosotros y nos escribe todos los días. No. Pero esta semana también he visto esto sí con gracia, lo he tomado con humor, la ruptura amorosa y sentimental de Yacu Pérez Huartambel, otrora Carlos Pérez Huartambel, con la franco-brasileña Manuela Pic. Ojo, no es ruptura, es enfriamiento. Ah, es un enfriamiento. Es un enfriamiento. Ya. La relación está fría y los chungos están en otra onda en este momento. Pero no se habla de ruptura. Se habla de enfriamiento. Ok. O sea, me imagino que es la antesala de la ruptura, ¿no? Lo que me sorprende es que sean grandes medios nacionales los que se hacen eco de eso. Claro, convertidos en prensa rosa hablando del enfriamiento de la relación de Don Yacu con Manuela. Y que le atribuyan al correísmo el rompimiento de esa relación. O sea, perdóneme, pero es una payasada. Dediquémonos a cosas importantes. El país está atravesando un momento de crisis sumamente grave como para ponernos a hablar
O sea, de banalidades. Perdóneme, noticia de farándula si es que Gabriela Pazmiño deje la televisión y que en Contacto vaya a trabajar Gaby Díaz, Aragón. Eso sí es noticia de farándula, porque además ellas son muy conocidas. Pues esta no es noticia de farándula y además asociándola siempre a la política y siempre a una vertiente política y siempre mencionando lo mismo. Y yo coincido contigo, lo hacen los grandes medios cuando hay temas muchísimo más importantes de los cuales no se está hablando, pero tratando de colocar ese frame en el imaginario de la gente, en el televidente, en el oyente y el lector. No sé, sé que a mucha gente no le gustó el mensaje de la SECON. A mí realmente, y es mi opinión personal, ruego que la respeten si no la comparten. A mí me dio lo mismo. Me dio exactamente lo mismo. Yo te soy sincero, insisto, en el fondo estoy de acuerdo. Sí, o sea, creo que hay que combatir, creo que hay que instruir a la gente cada vez más para detectar cuál es una noticia falsa. Exacto, eso. En el fondo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso también. Los mecanismos quizás no son los adecuados. O sea, que te manden un mensaje de texto a la madrugada. A las 2 de la mañana. Bueno, a mí me llegó a las 8:30 de la mañana ayer. Que además lo que decía, a mí me llegó en la noche. Me llegó en la noche del miércoles. ¿Ah, sí? Sí, me llegó. A mí me llegó ayer en la mañana. Como a las 8:30, a las 20:30 para hablar con propiedad. 20:30, 21 horas de la noche me llegó el... Sí, yo voy al fondo de lo que tú dices. A ver, dejemos de lado el tema del mensaje. A mucha gente le incomodó, a mí me tiene sin cuidado. En realidad me dio lo mismo exactamente. Pero yo voy a lo de fondo que bien plantea el contertulio. O sea, el mensaje de fondo es combatamos las noticias falsas. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, yo soy muy crítico del hecho de que todos podemos cometer un error. Todos. Pero cuando ese error es concertado y armado y resulta que se niegan a pedir una disculpa, o piden una disculpa con una actitud todavía más beligerante, una disculpa entre comillas, con una actitud más beligerante, más prepotente, más arrogante, o sea, para mí no es disculpa eso. Ya es como cuando, por ejemplo, la Supercon le obligó a un conductor de televisión a pedir disculpas a la comunidad LGBTI y a los afros por un comentario malhadado que hizo, y la forma como ofreció la disculpa fue una forma totalmente peyorativa y una forma burlona. Claro. Ya, o sea, yo no creo en ese tipo de disculpas. Yo creo en la disculpa sincera. Y cuando uno se equivoca, tiene que aprender a admitir. Por Dios, me equivoqué, lo siento, lo lamento. Lo que pasa eso es que no ocurre aquí. Lo que pasa es que los periodistas... No, eso no ocurre aquí. No sé si la gran mayoría, pero algunos... creo que la vanidad les gana. ¿No? O sea, no puedes admitir un error. Y no solamente eso, también algunos políticos... Sí, pero acá estamos hablando de que se dan el trabajo, sí, se dan el trabajo de, digo, el político por último, y sí, el político por último puede publicar cualquier cosa, los periodistas no. Claro. O sea, imagínense ustedes que nosotros utilicemos estos micrófonos. Bueno, dejemos el tema de los micrófonos. Que utilicemos nuestras redes para empezar a propagar noticias falsas. No, o el micrófono mismo para decirles a ustedes que salgan corriendo a los bancos donde tienen sus depósitos a sacar el dinero porque se viene un feriado bancario. Claro. Cosas por el estilo. No se puede hablar con tanta irresponsabilidad. No, hay mucha irresponsabilidad. No puedes alarmar a la gente. Hay mucha irresponsabilidad. Y como yo le dije a alguien en los últimos días, yo quisiera, por ejemplo, que me enseñen un solo tuit. Hablo por mí. Y creo que también hablo por ti. En el tema de la radio hablo por los dos. Un solo tuit o un audio donde los dos como periodistas, y sí, permítanme etiquetarnos responsables. Un solo tuit o un solo audio donde quienes estamos en estos micrófonos hayamos llamado o habíamos generado un llamado a favor de unos o de otros durante los 11 días de crisis que vivió el país este mes. No lo van a encontrar. A nivel de audios, por ejemplo, e incluso en nuestras redes, pero a nivel de audios en esta radio, lo que van a encontrar son recurrentes llamados a las dos partes a ceder posiciones. Y a la gente a tranquilizarse. Eso van a encontrar acá. Y me van a disculpar, yo tengo clarísima la agenda que hay en otros espacios, la agenda clarísima que hay en determinadas cuentas de ciertos influencers, de ciertos líderes de opinión. O sea, para mí está clarísimo. Nosotros no estamos haciendo política, ni le estamos haciendo el juego a ningún político, ni a ninguna organización, ni tampoco al gobierno. Aunque seguimos haciendo periodismo. Aunque alguna gente pretende desprestigiarnos diciendo lo contrario. Entonces, pero es que la gente... Sí. Bueno, seguramente les preocupará que no está calando, que no está... Probablemente. Que no está pegando ese discurso. Probablemente. Seguramente les preocupa eso. Sí. Y acá no se habla de eso. O permanentemente no se habla de eso.
Sí, sí. ¿no? Finalmente, y nosotros, por eso yo les decía el otro día, mitad en serio, mitad en broma, que de verdad, cuando se termine el programa, nosotros nos sentamos a rompernos la cabeza para buscar los entrevistados que creemos que más pueden aportar este espacio y que más les pueden aportar a ustedes, porque finalmente nosotros podemos hacer las preguntas, muchas veces trasladamos las inquietudes que ustedes formulan a través de las redes a nuestros entrevistados, pero quienes sacan las conclusiones son ustedes, y nosotros no les vamos a decir a ustedes jamás cómo tienen que pensar, cómo tienen que crear ustedes el criterio, formar el criterio. No, eso es cuestión de cada uno de ustedes. Además, yo sí me precio de tener una audiencia absolutamente crítica, incluso con quienes no están de acuerdo con nosotros, que creo que es lo que más nos alimenta. Y a propósito de un mensaje que nos envían, nos dicen, ¿cuántos mensajes SMS llegan de otras fuentes, no? Bancos, telefónicas, promociones, etcétera, a toda hora? Estoy de acuerdo, y eso precisamente es lo grave. Lo grave es el nivel de acceso que están teniendo organizaciones como la banca y como el propio gobierno de nuestros datos. Y eso lo decía y lo alertaba ayer el economista Byron Villasís a través de su cuenta de Twitter. Eso también es un tema de fondo. Es decir, el gobierno tiene la base de datos de todas las cuentas y todas las líneas telefónicas móviles de este país. Bueno, hay que también decirlo. En el comunicado que ayer saca la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, lo que se dice es que con base en el estado de excepción, pidieron a las 3 operadoras de telefonía móvil que se encarguen de la difusión de esos mensajes. Entonces, yo entiendo de ese comunicado que no es que el gobierno tiene la base, sino que pidió o dio una disposición a las 3 operadoras. Es lo que yo entiendo de ese comunicado. Sí. Lo que yo entiendo. Yo insisto, o sea, yo en el fondo, el propósito, en el fondo, estoy de acuerdo. Hay que combatir permanentemente a las noticias falsas. Eso hay que combatirlo, porque no se puede andar por la vida generando rumores que puedan sembrar el caos y después tengas un escenario donde panda el cúnico, ¿no? Donde panda el cúnico, como dijo el jefe de policía de Antofagasta. Como dice el jefe de policía de Antofagasta en Chile. Entonces, esos rumores lo que hacen es generar pánico, lo que hacen es generar caos, lo que hacen es generar anarquía. Estamos de acuerdo, en el fondo, sí. Pero creo que hay que asumirlo con absoluta responsabilidad. Creo que hay que ser cada vez más... más duchos, más hábiles, actuar con un poco más de picardía en las redes sociales para no caer precisamente en la trampa de las noticias falsas. Ayer conversábamos con Andrés Silva, ¿no? Cuando ves una publicación, procura en el buscador poner un nombre clave sobre la publicación para ver si es que algún otro medio de comunicación se hace eco de esa información y tratar de verificar o de contrastar. Son mecanismos útiles, pero no se queden con eso. Fíjense el origen de las cuentas. Una cosa es el Universo, medio de comunicación formal, y otra cosa es el Uninverso. Una cosa es el Comercio y otra el Mercioco. O sea, pero sí es facilito. Pero uno en redes, en Facebook, en Instagram o en Twitter, te encuentras con que la gente le da viralidad y comparte muchísimo esos memes. Lo del Mercioco es realmente patético. Claro, es patético, pero pasa con Tertulio. Pasa, sí, por eso te digo. A ver, es patético no la publicación del Mercioco, porque el Mercioco es una cuenta parodia. Creo que muchos de nosotros nos hemos reído con lo que publica muchas veces el Mercioco. A mí me parece patético que haya gente que comparta dando credibilidad a una situación de esas. Por cierto, y a propósito de algún comentario que me parece que hacen los oyentes, todavía estamos en estado de excepción. Les comento. Es verdad que pasó la crisis, pero el estado de excepción ha sido derogado. El estado de excepción tiene una vigencia de 30 días. No hubo la emisión de un decreto ejecutivo por parte del señor presidente de la República para derogar el estado de excepción que está vigente desde el 3 de octubre. Recordar a la audiencia que originalmente el decreto establecía un estado de excepción de 60 días. La Corte Constitucional, tras hacer el control de constitucionalidad de ese decreto, redujo el tiempo de 60 a 30 días, así que el estado de excepción, si es que no hay una derogatoria anterior por parte del Ejecutivo, el estado de excepción estará vigente hasta el próximo 2 de noviembre, es decir, en medio del feriado de la próxima semana, insisto, si es que no se deroga. Así que todavía estamos en estado de excepción. Un poquito para explicar las dudas que tienen algunos oyentes respecto del tema del estado de excepción. ¿Qué más trajo anotado con Tertulio? A ver,
vi ayer una declaración de Rodrigo Paz que ahora anda más preocupado de lo que ocurre con el Emelec que con Liga, ¿no? Y como pasa con la relación amorosa de Yacu Pérez y de Manuela Pic, resulta que el mal momento futbolístico del Emelec también es porque ya Correa no está en el país. Bueno, pero no está tan mal momento, ¿ah? Pero según Paz, pues dice, ¿no? Que Emelec le va mal porque ha perdido a su mejor jugador, que parece que era Correa. Sí, pero a mí me da, verás, a mí me da risa porque digo, podemos debatir, y eso le dije alguna vez al querido Aurelio Dávila, con quien he tenido sobre ese tema debates, pero muy acalorados. Él, liguista, y públicamente lo ha reconocido, y todos saben que yo soy emelecista. Yo tengo mi posición, el Aurelio tiene su postura. Hemos tenido debates respecto de cuál fue el financiamiento que tuvo el Emelec durante los últimos tiempos, respecto del músculo financiero que tuvo con empresas públicas, el Banco del Pacífico, PDVSA de Venezuela y cosas así. Ya, pero lo que yo cuestiono es que con base en eso hablan del éxito del Emelec durante los últimos tiempos. Emelec siempre estuvo entre los 3 primeros lugares entre 2009 y 2018, siempre. Si no fue campeón, fue subcampeón o en el tercer puesto como ocurrió en el año 2009, y se lo asocia al correísmo. Y ahora se dice, claro, ya no está en los puestos estelares porque no está el correísmo. Cuando yo he dicho, el problema del Emelec no es económico. O sea, de lo que yo sé, el Emelec no tiene problemas económicos. Los problemas del Emelec han sido futbolísticos. Cambiaron de técnico, hubo la polémica contratación del señor Rescalvo, que era técnico del Independiente. Le ha costado que el equipo pueda empezar a jugar. Creo que en el Clásico se vio otra cara del equipo. Pero, insisto, no vamos a hablar de fútbol, sino de este otro concepto. Porque los problemas del Emelec no son económicos para que digan que se fue Correa y resulta que ahora juega mal. O sea, y que una persona como Rodrigo Paz Delgado, que es un empresario y que además ha hecho política. Digo, un empresario y un político de su trayectoria, con un recorrido tan amplio, igualmente se suba a la misma ola para poner el mismo frame en la sociedad. Un tipo que además en Quito es muy querido, la hinchada de Liga lo quiere mucho, pero colocan ese frame ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, y además, yo digo, ¿entiendes? Ni que Liga estuviese atravesando un mal momento como para que te dediques a hablar de otro equipo. O sea, habla de lo que pasa con tu institución, pero a mí más allá de que le eche la culpa a Correa del tema futbolístico, que además de Correa pueden echarle la culpa de todo. Mañana alguien va por la vereda, se cae, se fractura el tobillo y puede echarle la culpa a Correa. A mí eso no me importa. El tema es que dedícate a hablar de tu institución, de tu equipo. No sé para qué se meten a hablar los dirigentes de Liga de lo que pasa con el Emelec. O sea, esa declaración de Rodrigo Paz, como así las como, declaraciones por ejemplo, de Esteban Paz, y en otro lado, las de Neme de disfrútalo sin llorar, no abonan a la paz. Así como, por ejemplo, a mí me cayó mal cuando Santiago Rivadeneira se metió con la hinchada de Liga. O sea, hable de su hinchada, hable de su gente, de su equipo. ¿Para qué se meten a hablar de lo que ocurre en casas ajenas, ¿no? Y en todo mezclan la política, ¿no? Claro, y ese es el fondo de todo. En todo meten la política. Bueno, por último hablemos de lo que sucedió en la Asamblea contra tú y la conformación de estas dos comisiones. Sigue siendo en esta Asamblea lo que ha sido ya una costumbre durante este periodo, que es la creación de salas especiales u ocasionales para solucionar todos los problemas que ocurren en el país. Decir, por ejemplo, que lo de las comisiones ocasionales, que sí es una figura que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es una figura que ha experimentado un abuso, pero un abuso tremendo, desde el 14 de mayo del 2017 que comenzó a trabajar la actual Asamblea Nacional. Un abuso tremendo. En la administración de José Serrano, en la administración del economista Elizabeth Cabezas y en la administración del señor el señor César Litardo. O sea, hay comisiones legislativas especializadas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece 12 comisiones legislativas, más la de fiscalización y control político. Y resulta que si uno ingresa a la página web de la Asamblea Nacional, uno se va a encontrar con una cantidad de comisiones ocasionales para diversos temas que bien pudieron haber sido abordados por las comisiones legislativas especializadas. Tenemos hoy, ¿qué nomás se ha constituido? Comisión Ocasional AMPETRA,
Comisión Ocasional para el Tratamiento del Proyecto de Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que largo. Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Comisión Ocasional para la aplicación de la consulta popular. Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Comisión Ocasional Multipartidista que se encargará de la recopilación y análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y la adolescencia. 9 han sido conformadas en los últimos 2 años. 9. Súmele las 2 que se conformaron ayer. La comisión para tramitar las enmiendas constitucionales, que sí, esa comisión sí había que conformarla. Entiendo que la propia normativa obliga a conformar una comisión ocasional para el tratamiento de las enmiendas, y una más que esa, en cambio, yo no le encuentro justificación, porque ese tema bien pudo haber sido abordado desde mi punto de vista, o por la Comisión de Fiscalización, o por la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que es la comisión que va a investigar los hechos que nos dejaron los 11 días de crisis en el país. Claro, sobre todo considerando que ya recibieron las declaraciones de los ministros encargados de la seguridad, tanto Jarrín de Defensa como de Romo de Gobierno. O sea, se les hubiera facilitado las cosas, pero acá no sé cuál es el afán, de verdad, no sé cuál es el afán de seguir creando, generando estas famosas comisiones ocasionales. Yo no le encuentro todavía el fondo, ¿no? O sea, son la solución para todo mal. La creación de comisiones ocasionales. Yo hasta me arriesgaría con Tertulio a decirte cuál va a ser la conclusión de esa comisión. La de las paralizaciones. Claro, yo hasta me arriesgaría a decirte cuál va a ser la conclusión. Que hubo una organización política y un bloque de legisladores que estaban azuzando y que estaban avivando la protesta y que querían tomarse el poder. O sea, coincido contigo, ese trabajo bien hubiese recaído sobre la Comisión de Seguridad, insisto, porque ya esta semana recibieron a los 2 ministros de la Seguridad y hubiesen ahorrado tiempo y recursos incluso, ¿no? Porque una comisión necesita asesores, necesita secretario, secretaria, necesita personal, necesitas adecuar espacios, etcétera, ¿no? Hay otras comisiones, en cambio, en la Asamblea que muy poco hacen o muy poco trasciende su trabajo con Tertulio, que también podían, digo, en este caso, encargarse de alguno de los temas trascendentales que tiene el país, ¿no? La de participación ciudadana. Hay comisiones que tienen más trabajo que otras. Hay comisiones que no han tenido regularidad en su trabajo. Voy a empezar por esto último, la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Esa comisión no ha tenido regularidad en su trabajo. Recién las últimas 2 semanas ha logrado sesionar. La de gobiernos autónomos. Pero resulta que esa comisión de derechos de los trabajadores todavía no define quién va a ser el presidente. Está encargada la vicepresidenta Karina Arteaga, que no renunció, a diferencia de María José Carrión, que finalmente, obligada por la fuerza de las circunstancias, decidió dar un paso al costado. Pero ¿cuánto costó eso? 5 meses. Y esa comisión recién está intentando trabajar. Perdió 5 meses esa comisión. Y nosotros a nuestra audiencia le hemos explicado, digamos, de lo poco que sabemos de técnica legislativa, que las leyes y el verdadero debate se construyen en las comisiones. O sea, por eso el interés de los legisladores en integrar determinadas comisiones y el tener el poder o el control de determinadas comisiones, porque las leyes se construyen en las comisiones. Allí es donde se construye el articulado, donde se debate el contenido, donde se reforman las leyes en las comisiones. Y luego en el Pleno evidentemente hay un debate más amplio. Pero por ejemplo, derechos de los trabajadores no logró regularizar. Bien anotabas, gobiernos autónomos, esa comisión en cambio no trabaja hasta el sol de hoy. Es una comisión que no logra trabajar. Es una comisión sobre la cual definitivamente su presidente se niega a dar un paso al costado. Y hay falta de sensibilidad de lado y lado. No hay sensibilidad por parte de quien preside esa comisión y tampoco hay sensibilidad por parte de los otros legisladores que integran esa comisión. Régimen económico está con una agenda apretadísima. O sea, ahí no podemos decir otra cosa. O sea, en este momento ya tiene el proyecto económico y se le viene la proforma presupuestaria a la vuelta de la esquina. Desarrollo económico es una comisión y me consta, yo he seguido el trabajo de esa comisión. Esa es una comisión que trabaja y es una comisión que trabaja bien. Es una comisión que sí genera instrumentos normativos para conocimiento del Pleno.
Esta comisión la preside Esteban Albornoz. La Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales, yo, por ejemplo, ahí yo creo que bien se hubiese analizado, si bien se hubiese pedido o asignado a esa comisión la fiscalización respecto de los 11 días de crisis del país. O sea, no entiendo por qué, aunque esa comisión también tiene las reformas a la ley de movilidad y otras cosas, pero por su naturaleza no había que crear una comisión ocasional. La Comisión de Biodiversidad, que no estoy al tanto de cuánto ha avanzado respecto de su trabajo. Sé que están debatiendo un proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. No sé qué otras normativas está tramitando esa comisión. La de Soberanía Alimentaria hoy también tiene una agenda apretada. Esa comisión, por ejemplo, está llevando adelante el trámite del proyecto que envió el Ejecutivo, proyecto de Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura. Esa comisión también tiene una agenda apretada. La de GATS, que ya señalamos lo que está ocurriendo. La Comisión de Educación. Y tienen otra comisión que creo que no ha tenido una carga tan grande de trabajo en los últimos meses. La del Derecho a la Salud, la de Participación Ciudadana, que bien anotabas. Esa comisión la preside Raúl Tello. Que lo único que hizo hasta ahora fue lo del juicio a Tuárez, ¿no? Sí, no he visto más instrumentos normativos por parte de esa comisión. La de Derechos Colectivos, que lidera el señor Jaime Olivo. Creo que tampoco, o sea, no he visto mayor cosa en esa comisión. Esas son las 12 comisiones legislativas especializadas y súmele la de fiscalización. Entonces, cuando tú analizas esto y empiezas a darte cuenta de que hay comisiones que tienen una excesiva carga de trabajo y hay otras que prácticamente su trabajo pasa desapercibido, si es que están trabajando, si es que están trabajando, te pones a pensar, ¿para qué una comisión ocasional? Sí, exactamente. Esa es, digamos, la pregunta que yo me hacía, considerando lo que te señalaba hace un momento. En una comisión necesita personal, necesitas asesores, necesitas secretarios, etcétera. Y por otro lado, ya para cerrar el comentario, te planteo hablar algo sobre lo que ya hemos abordado antes. Lo hicimos incluso con una entrevista aquí, tanto con un legislador como también, me parece que era de apellido Castillo el invitado, o Jaramillo, no me acuerdo, que era parte de una organización ciudadana que estaba promoviendo la aprobación de un proyecto de ley para eliminar las pensiones vitalicias en favor de los exmandatarios. Ese tema nuevamente está en discusión. Ayer se lo analizó en la Asamblea. Hay una lista de beneficiarios de las pensiones. La nota de revista Vistazo dice: en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea se debatió una posible reforma al artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público sobre las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes constitucionales del Ecuador, que establece lo siguiente: de los beneficiarios y las pensiones se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente a favor de las y los expresidentes y vicepresidentes constitucionales de la República que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo. Se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Finanzas, el Estado destina más de $1 millón al año por el rubro de pensiones. En un listado se detallan los nombres de los beneficiarios, entre ellos constan hijos, esposas y hermanos de los expresidentes. Según la LOCEP, en relación a los beneficios de los herederos, este se reconocerá a favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de los beneficiarios en caso de fallecimiento. A falta del cónyuge o conviviente serán acreedores a tal beneficio los hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas calificadas por la entidad correspondiente. La ex asambleísta Paola Vintimilla intervino ante la Comisión de los Trabajadores y expuso que existen esposas, hijas de hermanas de exmandatarios que reciben las pensiones cuando eso está en contra de lo que versa la ley, por lo que solicitó se revea el listado de los exmandatarios con prolijidad. Te planteo a ti la discusión, más allá de que el ahorro pueda resultar insignificante, porque se trata de $1.116.000 que se destina anualmente al pago de las pensiones. En total son 27 beneficiarios. ¿Cabe o no cabe la eliminación de esta pensión? ¿Y en qué casos? A ver, a mí como concepto no me disgusta que un expresidente o un ex vicepresidente tenga una pensión, como concepto. No me disgusta. O sea, yo probablemente lo que estoy diciendo también puede ser una opinión impopular, porque el común de la gente va a decir, ¿y cómo así? Yo soy de los que cree, criterio muy personal, yo soy de los que cree que aquel mandatario que culminó su gobierno, que sirvió al país, digamos, eso también es discutible, pero termina
termina dirigiendo el país, termina sirviendo al país, creo que tiene el derecho de recibir una pensión. Ahora, hay que matizar las cosas. Si yo me pongo a pensar, me pongo a reflexionar, y digo, el señor Abdalá Bucaram, por ejemplo, que fue derrocado, desde mi punto de vista, de forma inconstitucional, durante los hechos del 5, 6 y 7 de abril del año 97, y yo ratifico, para mí, sí, fue esto he dicho un montón de veces, inconstitucional. Pero detrás del señor Bucaram hubo 2 procesos judiciales que no lograron terminar porque la legislación de aquella época impedía sentenciar en ausencia. Pero además, ¿cuánto tiempo estuvo Bucaram en el poder? Estuvo 6 meses. 6 meses, y su mujer, la señora Puley Vergara María Rosita, recibe una pensión de $4,226. Pero, por ejemplo, eso debería ser proporcional, pues, o sea, debería terminar los 4 años de mandato y ahí recibir toda la pensión. Si no termina los 4 años de mandato, no puede recibir toda la pensión. Por ejemplo, ese es un tema que hay que matizarlo. Pero digo, retomando el tema del señor Bucaram, y me parece que también hay que hablar de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. Retomando el tema de Bucaram. Bucaram estuvo 20 años fuera del país. Esperó que prescriban los 2 juicios que estaban en su contra tramitándose en la Corte Suprema de Justicia primero, luego llamada Corte Nacional de Justicia. El de la mochila escolar y el de los gastos reservados. A mí no me corresponde, insisto, como siempre he dicho, decir si Bucaram o cualquiera es culpable o inocente. Para eso están los jueces y las cortes. Ya, pero hubo 2 juicios que estuvieron ahí que se interrumpieron, su trámite se interrumpió porque la legislación impedía en ese momento sentenciar en ausencia. Se esperó los 20 años, prescribieron y Bucaram regresó. Bucaram no fue declarado inocente por si acaso, como él promocionó, como él le dice a sus seguidores. Nunca enfrentó a la justicia. Ya, Bucaram no enfrentó a la justicia. Si mañana pasado pasa lo mismo con Correa, va a ser igual. Ya, o sea, que se entienda lo que estoy diciendo. Bucaram no enfrentó a la justicia. Bucaram se fue, esperó los 20 años. Transcurridos esos 20 años, prescribieron los juicios, es decir, se quedan sin efecto los procesos. Se evaporaron. Se evaporaron, no es que le declaran inocente al encausado. Y el encausado en este caso logra regresar. Yo digo, este personaje, ¿cómo es posible que se beneficie de una pensión? Yo también ¿Ya? incluyo ahí a Fabián Alarcón, porque el artículo 135 de la LOCEP habla de los presidentes y vicepresidentes que sean elegidos constitucionalmente por votación popular. Y Alarcón no fue elegido por votación popular Así y es. recibe una pensión de $3,200. Y también en el caso de Alarcón, hay que recordar, leamos de historia, revisemos de historia, la movida política para crear una figura inexistente en la Constitución en ese momento, para impedir la sucesión presidencial en la persona de la entonces vicepresidenta y otorgarle la atribución de presidente interino al presidente del Congreso Nacional de la época. Bueno, eso también hay que discutirlo. Yo pienso, y es un criterio, yo pienso que, e insisto, a mí no me corresponde valorar si es culpable o inocente, para eso están las cortes y los jueces. Pero yo creo que el ex vicepresidente Jorge Glass, si la sentencia está ejecutoriada, la sentencia penal condenatoria está ejecutoriada, no puede beneficiarse de una pensión. Y si mañana o pasado pasa lo mismo con el expresidente Rafael Correa o con cualquier otro personaje, no se puede beneficiar de una pensión. En el caso de Correa, la beneficiaria es su hermana Pierina. Recibe igual, $4,226. En el caso de Roldós, creo que también es discutible esto, más allá de que Roldós me parece a mí uno de los emblemas de estos 40 años de la democracia, la verdad. E igual, y más allá de que no terminó todo su periodo. Pero Roldós tiene una naturaleza distinta. Pero yo sí destaco el rol que cumplió Roldós en ese momento de la historia, ¿no? En el retorno a la democracia y por otro lado su estatura moral es inconmensurable. O sea, cuando hablamos de Roldós estamos hablando quizás de uno de los políticos más lúcidos que ha tenido este país en los 40 años de democracia. En el caso de él, la pensión se segmenta en 3. Los beneficiarios son Marta Santiago. Dolores del Rocío Roldós, Marta Roldós Bucaram y Santiago Javier. Recibe cada uno $1,268. Todos son mayores de edad, todos deben tener sus ingresos económicos, su trabajo. ¿Se justifica en ese caso? Eso, por ejemplo, ese elemento que tú estás diciendo en este momento es interesante analizarlo. En el caso de Maguad, quien recibe la pensión es María Paola Maguad Calderón, que es su hija, recibe $4,226. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que el expresidente Maguad, que no terminó el mandato, reciba una pensión completa?
O sea, me parece a mí que eso debe ser analizado. Por cierto, si un expresidente o ex vicepresidente está siendo enjuiciado, está siendo encausado, señores, hay debido proceso, o debería haber en un Estado de Derecho, debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. ¿Ya? Y solamente cuando la sentencia penal condenatoria se ejecutaría, ahí las cosas cambian. Por ejemplo, si mañana pasado, y en el caso de Correa, creo yo, si mañana pasado, si él recibe una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, creo yo que, si es que se mantienen las pensiones, él debería dejar de recibir esa pensión. Oye, y te ¿Ya? planteo... Pero otra... mientras no sea sentenciado y esa sentencia no quede ejecutoriada con tertulio, no tienen por qué quitarle la pensión, creo yo. Y te planteo otra discusión, porque esto está súper amplio. El actual presidente de la República, Lenín Voltaire Moreno Garcés, que percibe un salario mensual como presidente constitucional de la República, también percibe $4,057 como pensión vitalicia por haber sido vicepresidente con Correa durante 6 años. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Te quedas con el sueldo actual y suspendes la entrega del otro? Debería, ¿no? De la pensión. A ver, de hecho, ahorita está recibiendo los dos. Ahorita está recibiendo la pensión como vicepresidente y su sueldo como presidente. Pero, por ejemplo, pero ¿no si debería estás en recibir la funciones, el Estado te debería parar, frenar Claro, o no debería. suspender el pago de la pensión, porque estás en funciones y ganas un sueldo. Y cuando deje de ser presidente, ¿va a recibir los dos dos. pensiones? O sea, eso también O sea, debe ser analizado. Yo Claro. te soy sincero, por la discusión que estamos ahora planteando en torno a los subsidios, este es un subsidio. Termina siendo un subsidio. Este es un subsidio. Y este es Tiene un que ser subsidio matizado. para muchos puede tener sentido, puede tener valor, porque fueron presidentes, porque fueron dignidades, porque algún beneficio deben obtener y bla, bla, bla. Señores, nadie les pidió que sean candidatos. Ustedes solitos fueron y se presentaron como candidatos. Si vos me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo en que se elimine esto. Sí. O sea, si queremos eliminar los subsidios, aunque resulte un ahorro ínfimo de Sí, 1.116.000 al año. El tema no es la no me carga importa. económica, sino tal vez el simbolismo. Pero digo, yo ahí voy a discrepar contigo. Yo sí creo que se puede matizar el tema. No me poniendo importa, ¿y algunas sabes por qué? consideraciones, Porque algunas se eliminan consideraciones. todas las distorsiones Sí, sí. de las que hemos estado hablando. Sí, 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 de de que acuerdo, los de que acuerdo. fueron derrocados, de los que fueron interinos, de que el uno está todavía en funciones y sigue recibiendo su pensión como es vicepresidente, de que reciben los hijos, de que recibe la hermana, el papá, no sé qué, la mujer, la concubina, etcétera. Claro, Acabas todas las distorsiones. Eliminado el subsidio Claro, presidencial. ya como oyente nos plantea una pregunta que también es la pregunta del millón, ¿no? Y cuando los juicios son justos o son injustos, y cuando las sentencias son justas o son injustas, preguntas es que del esto millón. es amplio, ¿no? Es la pregunta del millón. A ver, este tema yo creo que debería ser desapasionado, analizar todas las aristas que se ha planteado. Por ejemplo, Otra cosa adicional, espérate creo- un ratito, otra cosa adicional que me recuerda, gracias a Galo Betancourt, como está planteado el proyecto, no puede ser retroactivo, solo No, se plantearía para el para futuro. presidentes en el futuro, es decir, los que están recibiendo No puede. ahorita, Sí, no puede. Pero, por ejemplo, yo no entiendo cómo, lo digo respetuosamente, no entiendo cómo los hijos del fallecido presidente Jaime Roldós sigan recibiendo una pensión. Para mí no tiene sentido, para mí. Porque yo hubiese pensado que obviamente esa pensión los protegió porque se quedaron sin su papá y sin su mamá. y que son menores de edad. Y eran menores de edad. Ya no son menores de edad. Entonces, ¿cómo es que siguen recibiendo esa pensión? Me planteo yo esa inquietud. En el caso de una viuda, por ejemplo, de un expresidente o ex vicepresidente, yo sí lo podría entender. Pero en el caso de hijos que ya tienen su vida, ya tienen su trabajo, ya tienen sus ingresos. Pero sí, lo que dice Galo Betancourt es también interesante. No se puede aplicar con carácter retroactivo. Los derechos son irrenunciables. Ese termina siendo un derecho. Que sí, para un segmento muy pequeño, sí, pero termina siendo un derecho. Yo sí me voy por la vía de, a ver, ¿quieren cortar los privilegios? Cortemos los privilegios a todos. Sí, buena Yo sí me pregunta. voy por esa vía con Tertulio. Y te planteo otra más. ¿Cuántos días fue presidenta de la República la señora Rosalía Arteaga? 2 días. 2 días, ¿no? Ella recibe $4,057. No digo yo que esté bien o mal, yo creo que todos están mal que reciben. Yo no Ahora, les daría habría que ver ni un si eso- centavo, además pero por las tragedias que pero- nos han dejado viendo pero cada espérate. uno haciendo una evaluación, es que yo no les doy ni 50 centavos a cada uno de pero pensión. espérate, en el caso de Rosalía habría que ver si ella recibe como expresidente o como ex vicepresidenta. Creo que es como presidenta. No, como porque presidenta me ya, parece. ya se le reconoce. Si es como vicepresidenta, yo creo que sí se podría Claro, debatir. claro. Si es como presidenta, Pero no me acuérdate parece. otra cosa. A ver,
tú dijiste hace un momento, no terminaron su periodo. No Bucaram, Rosalía tampoco terminó su periodo. De vicepresidenta no terminó, ella renunció. No, por eso. Ella Entonces, renunció. bajo ese precepto tampoco debería recibir. Es para el debate, ¿ah? Bueno, vamos a la pausa, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía. Al volver estará con nosotros Marco Murillo, quien integra la Comisión Política de la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE. Como lo hicimos en el curso de emisiones anteriores, lo tuvimos acá a Jaime Vargas, lo tuvimos a Leonidas Issa. Hoy tendremos a Marco Murillo para conocer la postura de la FEINE respecto de los diálogos que mantiene el sector indígena con el gobierno. ¿Hay o no? ¿Está o no allanado el camino para un acuerdo? ¿Qué va a pasar? Lo hablaremos con Marco Murillo. Voy a hablar desde el sesgo. Yo el único que le pagaría pensión vitalicia es a Borja. El sesgo. El sesgo, sí. 7:07, pausa.